Nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar el aspecto funcional, enfocándonos en patrones de diseño en una vivienda, antropometría y ergonométrica. Mi nombre es Sofía Naveja Rodríguez y voy a dar las definiciones de patrones de diseño, antropometría y ergonometría. Patrones de diseño. Los patrones de diseño o patrones de arquitectura ofrecen soluciones a problemas de arquitectura de software en ingeniería. Dan una descripción de los elementos y el tipo de relación que tienen junto con un conjunto de restricciones sobre cómo pueden ser usados. Uno de los aspectos más importantes de los patrones arquitectónicos es que encarnan diferentes atributos de calidad. Por ejemplo, algunos patrones representan soluciones a problemas de rendimiento y otros pueden ser utilizados con éxito en sistemas de alta disponibilidad. Antropometría. Es la ciencia que estudia las medidas y dimensiones de las diferentes partes del cuerpo humano, ya que estas varían de un individuo para otro según su edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, etc. Los datos antropométricos son los que permiten hacer distribuciones accesibles para la mayoría de usuarios, situando los elementos de un interior a alturas medias para evitar elaborar muebles y espacios que excedan o no alcancen los requisitos ideales. Ergonometría. La ergonometría tiene un enfoque en la salud y el bienestar de los usuarios, reducir los accidentes y mejorar la productividad en los ambientes laborales, sociales, recreativos, etc. La ergonometría es una disciplina que busca que los humanos y la tecnología trabajen en completa armonía, diseñando y manteniendo los productos, puestos de trabajo, tareas, equipos, etc., de acuerdo con las características necesarias y limitaciones humanas. Medidas del cuerpo humano. Como pueden ver, utilizamos unas tablas para explicar de una mejor manera las diferentes medidas del cuerpo humano, en este caso de los adultos, tanto en la zona rural como en la urbana, tomando en cuenta las dimensiones necesarias para cada una de las zonas. Cabe destacar que al tener en cuenta al hombre como usuario y generador de actividades que son, podemos saber cuáles son los espacios mínimos que el hombre necesita para desenvolverse diariamente sin ningún tipo de problema. Sin embargo, en las ciudades el tipo de vida, alimentación y posibilidad de desarrollo físico para el cuerpo humano generan mayores dimensiones físicas. En cambio, en las poblaciones rurales normalmente presenta tallas más pequeñas y de escaso desarrollo. Como nos podemos dar cuenta aquí, para los hombres, la estatura mínima en la zona rural es de 162.8 centímetros, mientras que en la urbana es de 173 centímetros. En cambio, para las mujeres, en la zona rural es de una estatura de 153.8 centímetros como mínimo y para la urbana de 164.7 centímetros. También tenemos que considerar la altura de los ojos, los hombros, entre otras cosas. Para las aplicaciones dimensionales del cuerpo humano, tenemos que tomar en cuenta diferentes puntos. Con esto nos referimos a que claramente las medidas entre hombres y mujeres son diferentes y que también estas medidas pueden variar a que si la persona está parada o sentada. Por ejemplo, la altura mínima del piso al techo es más de 20 centímetros, considerando ya la estatura de la persona. La máxima distancia para el alcance de los brazos estando sentado es de 54.4 centímetros. La altura visual humana, o sea, para los aparadores y ventanas, es de 163.3 centímetros. La altura mínima del piso a la parte baja de una mesa es de 55.2 centímetros. Para la distancia mínima entre el coxis y la rodilla, o sea, se puede ocupar para los asientos o bancas que están fijas al piso, es de 61.4 centímetros. Para los espacios de trabajo es de 45 centímetros y para los espacios que nos puedan permitir el movimiento a la altura de los hombros es de 46.2 centímetros. Todas estas medidas son ejemplos
pero son medidas mínimas. Claramente estas tienen que aumentar y no pueden disminuir, y todo dependerá de las necesidades y o requerimientos que tenga el usuario. Por otro lado, como ya hemos mencionado, las medidas entre hombres y mujeres son distintas. Eso también aplica para los niños. Pero en el caso de los niños es un poco diferente porque depende mucho su edad. Como podemos observar en esta tabla, incluimos niños entre 3 y 18 años aproximadamente, tomando en cuenta más su estatura, porque de esto depende el espacio que ellos necesitan para moverse libremente. Y en la imagen que está a continuación son las dimensiones de estatura para comparar las dimensiones de espacio hacia arriba que necesita un niño de 2-3 años y un adulto. Hola, yo soy Brisey y voy a continuar con lo que son los muebles más utilizados en una vivienda por espacio o habitación. En la estancia, que representa el espacio de la reunión social y familiar, tenemos el mobiliario usual, los sillones. Estos pueden ser chicos, grandes, pequeños, para 3 personas, para una persona. También tenemos los que son las mesas de centro, rectangulares, cuadradas o circulares. Como análisis dimensional, aquí lo que se toma en cuenta es el espacio de comodidad para estirar los pies, para circular, para poder convivir y dialogar entre todos como un espacio abierto. En alternativas de distribución, lo que tenemos aquí es el acomodo. Podemos ver aquí en imagen que está un sillón grande y un sillón pequeño en forma de L con una mesa al centro. También tenemos 2 sillones pequeños juntos y un sillón grande con una mesa modular. Y aquí les dejamos algunas imágenes como ejemplo de cómo se ve ese espacio. Hola, yo soy Ruth y a continuación les voy a hablar acerca del área del comedor. Como ya todos sabemos, el área del comedor es un espacio que está destinado para ingerir nuestros alimentos. Para calcular la superficie total de un comedor debemos de considerar un espacio de circulación alrededor de una mesa. En esta diapositiva tenemos 2 ejemplos con una mesa de 110 centímetros y una de 90 centímetros. Y en las tablas se muestra el número de personas, el ancho, el largo y la superficie que debe de tener para que el espacio sea apto y cómodo para todos. A continuación se muestra el mobiliario usual que se encuentra en un comedor. Como ya todos sabemos, lo principal es la mesa, y aquí se muestran imágenes de mesas y sus medidas dependiendo del número de personas. También podemos encontrar sillas, vitrinas, trinchadores y cómodas para el espacio del comedor. Ahora pueden observar algunas alternativas de distribución para esta área. Por ejemplo, la solución con una mesa pegada a la pared de 9.30 metros cuadrados o una mesa para 6 personas en un área de 9.4 metros cuadrados. Y estos ejemplos nos ayudan a ubicar el espacio que debe de haber entre la mesa y la pared, o si queremos colocar una vitrina, una banca, etc. Ya por último, observamos algunos ejemplos de comedores donde se pueden colocar vitrinas, repisas o trinchadores. La cocina es un espacio que da lugar a diferentes actividades. Las más destacadas son la preparación y conservación de los alimentos y el almacenamiento de comida y utensilios. En este lugar es muy importante optimizar el diseño de los espacios. Deben ser compactos en la organización de los muebles para evitar los estiramientos forzados y las incómodas agachadas. Aquí se presenta una tabla de superficies de almacenamiento en cocinas. A partir de 1.70 metros cuadrados de almacenamiento general, más 0.56 metros cuadrados por cada miembro de la familia. En el mobiliario usual de la cocina se encuentran las targas de acero inoxidable y las de hierro fundido porcenalizado, ambas de 1 o 2 espacios. Las estufas son de 2 a 6 calentadores y los refrigeradores pueden ser de 1 o 2 puertas. Es muy importante tomar en cuenta las alturas de los anaqueles. Deben ser tales que una persona pueda alcanzar los más altos sin esfuerzo y con los 2 pies asentados completamente en el piso. Los anaqueles deben ser ajustables y permitir el almacenamiento de objetos de diferentes tamaños. La distribución de la cocina dependerá de los gustos y necesidades de las personas. Puede estar partida a la mitad o puede estar toda conectada.
Dependerá también el lugar en que esté situada la cocina, ya sea una esquina o no. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la recámara, que es el espacio destinado para el descanso. La dimensión básica de una recámara depende del número de camas y la situación de las camas en los dormitorios va a depender de la personalidad de los usuarios porque afecta la sensación de descanso y de seguridad. Esto quiere decir que, por ejemplo, puede haber personas que viven solas pero no les gusta tener una cama matrimonial en su cuarto, entonces adaptan el espacio a uno individual. También se recomienda que las camas se orienten en dirección norte a sur y que sean paralelas a la ventana principal de la habitación para ayudar con la ventilación y la iluminación natural. El mobiliario usual, como ya sabemos, son las camas y aquí se muestran las medidas de un individual, gemelas, matrimonial, queen size, etc. También se muestran mesas de noche, bancos, sillones y tocadores. Ahora pueden observar un análisis dimensional, por ejemplo, de un espacio mínimo de circulación en una recámara con camas gemelas o de un espacio necesario para descansar en un sillón reclinable, al igual que el espacio que ocupamos para utilizar un tocador. A continuación pueden ver las alternativas de distribución de una recámara. Se pueden observar que se hacen un acomodo con camas individuales, juntas o separadas, cama matrimonial, cama queen size. También podemos ver una recámara con cama matrimonial grande y con tocadores y cómoda, etc. Y ya por último podemos ver algunos ejemplos de recámaras. El baño, como ya todos sabemos y en términos generales, se considera el lugar para el aseo personal. Algunos de los problemas básicos en el diseño de un baño es en lograr una óptima privacidad en todas las funciones para los distintos miembros de la familia, es decir, que sea aptos para todos, ya sea para los niños, los grandes, jóvenes, etc. Se pueden determinar 4 tipos de baños, que son los convencionales, múltiple, sanitario, que vendría siendo el de visitas, y con una función anexa. Ahora pueden ver algunas imágenes del mobiliario usual con sus medidas, los lavabos, las tinas y los retretes. La medida mínima de un baño debe de ser de 2.40 metros cuadrados. Entonces, este análisis dimensional nos ayuda a darnos una idea del espacio que ocupamos en el baño. Por ejemplo, las dimensiones mínimas de una regadera deben de ser de 90 por 90. También, si queremos colocar el retrete entre dos paredes, tenemos que tomar en cuenta que debe haber un espacio de 1.25 metros como mínimo. Existen algunas alternativas de distribución dependiendo del espacio del baño y de las necesidades. Pero las más usuales son donde se ubica la regadera, el lavamanos y el retrete en la misma pared. Y por último podemos ver algunos ejemplos de baños y si pueden observar, en todos se encuentra una ventana, que esto es muy importante porque nos va a ayudar con la ventilación natural y la iluminación. En el cuarto de estudio, el tamaño dependerá del número de muebles que se necesiten, atendiendo directamente al número de usuarios y la cantidad de objetos de uso educacional que se quieran almacenar. El mobiliario varía de acuerdo al tipo de estudio y a la especialidad del usuario, siendo recomendables los muebles de tipo integral y la inclusión del descanso. En el mobiliario usual se encuentran las sillas, ya sean fijas o con ruedas. Los escritorios dependerán del espacio y de las necesidades del usuario. Además, estos suelen venir acompañados con iluminación, ya sea una lámpara. Y junto con los escritorios, el tamaño de las estanterías y el espacio de este dependerán de los gustos y necesidades del usuario. Además, los escritorios deben de tener un espacio libre alrededor de ellos para no interferir en las actividades del usuario. Y las cajoneras tienen que tener suficiente espacio para poderse abrir y no interferir con otros objetos de la habitación. Algunas formas de organizar un cuarto de estudio es colocando el escritorio junto a la pared, ya sea un escritorio rectangular, en forma de L o curvo. Seguimos con el cuarto de lavado, el cual depende de la secuencia funcional o de la necesidad de este en la vivienda. Tenemos como mobiliario usual los lavaderos para el lavado a mano, las lavadoras,
chica o grande, la plancha y la mesa para planchar, conocida también coloquialmente como burro de planchar. El análisis dimensional de este nos muestra básicamente el espacio necesario para una persona poder lavar en el lavadero, planchar o hacer uso de la lavadora sin problema alguno. Los factores principales para el diseño de una sala de televisión están relacionados con la estancia. En cuanto al mobiliario, se reduce a un grupo de muebles para conversación primario y la televisión se coloca debajo de los ojos del espectador. El mobiliario usual es el mismo que la estancia, ya que cuenta sillones desde pequeños a grandes, sillas con brazos, mesas de centro, puede ser rectangular, cuadrada o circular, y la televisión. Una buena posición de la televisión es por debajo de los ojos del observador y a una distancia mínima de 12 veces D, siendo D el ancho de la pantalla. Algunas formas de distribuir los asientos alrededor de la televisión es en forma recta, en L y en curva, siendo en esta última que no tiene que sobrepasar a un ángulo mayor de 30 grados respecto a la televisión. Muy bien, ahora tenemos lo que es el closet o armario, que usualmente se encuentra dentro de la recámara. Este puede ser considerado ya un mobiliario o un espacio. Las alternativas de distribución de este son básicamente la forma de organización dentro del mobiliario de lo que ya es el closet. Y en estas imágenes se muestra una de las alternativas de distribución para que vean a qué nos referimos, acerca del almacenamiento, de la ropa y de las pertenencias. A continuación, les mostramos los planos amueblados de los espacios en una vivienda en alzado y en plano arquitectónico.